compartiendo acerca de 3 cosas que creo que durante este 2023 el Señor nos permite como oportunidad. Dijimos que el 2023 era un año para buscar a Dios, un tiempo para buscar a Dios, un tiempo para acercarnos más a Dios, para de forma más intensa, más esmerada, buscar al Señor. Y precisamente compartimos acerca de eso. Dale al próximo, por favor, hace algunas semanas. Y en esta ocasión quiero ir al segundo objetivo, meta o enfoque que vamos a tener durante este año. Deseamos como iglesia buscar a Dios. ¿Y qué vamos a proveer como oportunidades para eso? Bueno, vamos a proveer la oportunidad, por ejemplo, de que cada primer domingo tengamos un tiempo de dedicarlo al ayuno, como lo hemos hecho. Vamos a comenzar una campaña de 40 días de oración en el mes de marzo, como lo hicimos el año pasado. Y vamos a tener otras iniciativas que no sustituyen para nada lo que cada uno de ustedes personalmente habrá de determinar en el enfoque de encaminarse hacia buscar de forma más cercana al Señor. Así que quiero que antes de que sigamos, oremos y que vayamos al libro de Hechos. Vaya al libro de Hechos, vamos a orar y luego leemos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Amén. Vaya buscándolo y luego entonces leemos. Amén. Ok. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque una vez más nos permites compartir tu palabra con tu iglesia. Sabemos que tu palabra es viva. Sabemos, Señor, que por medio de ella tú eres capaz de despertar en nosotros lo que necesita despertarse para que podamos, Padre bueno, vivir enfocados en ti. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor, Señor. Vivimos un tiempo, Dios mío, de gran desafío para aquellos que desean agradarte. Pero contamos con la asistencia de tu Espíritu Santo, que sabemos que nos ayuda en nuestra debilidad y que nos ilumina para poder entender tu palabra. Ayúdanos a responder adecuadamente a tu palabra y ayúdame a mí a poder compartirla de forma clara, mis hermanos, hoy. Que podamos ver la gloria de Cristo revelada a través de esta palabra para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos, por favor, en su Biblia, acompáñeme al pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 42. Si puede estar de pie conmigo, se lo agradeceré. Capítulo 2 de Hechos, porque sabemos que el 2023 nos ofrece un tiempo como iglesia para buscar a Dios. Y ya sabemos lo que eso implica. Hace 2 domingos atrás lo hablamos. Pero también sabemos que el 2023 nos ofrece un tiempo para crecer. Número 2, dale al segundo, crecer en el discipulado, viviendo el Evangelio juntos. Nos ofrece una oportunidad para crecer en el discipulado, para crecer como discípulos del Señor. Y mira lo que dice el verso del capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y sobrevino temor. Y muchas maravillas, verso 43, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Tome su asiento. Entendiendo que esta temporada, esta nueva temporada de Dios para nosotros es una oportunidad para que también crezcamos en el discipulado. Es importante que nosotros entendamos lo que significa ser un discípulo. Y es importante que entendamos lo que significa el discipulado. Cuando Jesús nos delegó y le dio a sus discípulos la gran comisión,
les dijo, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. No les dijo, id y hagan creyentes. No. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesús llama a gente a que le siga. No nada más a que crean en Él. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Esa fe no es salvadora, porque hay muchos que creyeron y aún siguen creyendo y creen que Jesús fue un personaje especial en la historia. Pero eso no les salva. Porque el llamado de Jesús es a que nosotros le sigamos. Es a que nosotros inclusive entendamos que es de urgencia, que inclusive dejemos lo que sea necesario que se deje para que le sigamos a Él. Pero lo interesante de el llamado a ser un discípulo, porque discípulo, el concepto discípulo es lo mismo que seguidor, ¿ok? El significado del concepto discípulo, la palabra discípulo, es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo de un maestro que ya ha caminado el camino. El capítulo 2 de Efesios, capítulo 8 y 9, nos habla acerca de el origen de la salvación como uno que se da por gracia para nosotros cuando creemos. Y dice que es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, después dice el texto que Dios ha preparado de antemano unas buenas obras para que nosotros caminemos por ellas. En otras palabras, está diciendo, Jesús ya ha caminado por el trayecto que a nosotros nos va a tocar caminar si nosotros decidimos seguirlo. Él lo ha caminado de antemano. Es por eso que cuando pensamos en el discipulado, estamos hablando en ese proceso al cual nosotros nos adentramos como hijos de Dios, mientras seguimos a Cristo, ese proceso en el que nosotros nos disponemos a aprender de Jesús, pero no nada más aprender de Jesús en el aspecto personal, sino también en el contexto de la comunidad, en el contexto de la iglesia. En un mundo tan individualista como en el que nosotros vivimos, en una cultura tan individualista, es bien fácil que nosotros pensemos que esto nada más es un asunto de nosotros y Dios. Y si bien es cierto que la fe salvadora es una que se hace realidad en primera instancia a mí como individuo, no obstante Dios me llama a que yo sea parte ¿de qué? Del cuerpo, a que yo sea parte de la iglesia, a que yo sea parte de una comunidad que Dios va a utilizar ¿para qué? Para también moldearme en ese proceso de discipulado en el que Él quiere formar en mí el carácter de Jesús. Una de las cosas que a veces más se nos olvida es el hecho de que cuando miramos la Escritura, cuando la iglesia nació, luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, nos damos cuenta que la iglesia empezó a desarrollarse en un contexto de comunidad. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2, verso 42, que acabamos nosotros de mirar. Dice que perseveraban, hablando en plural, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense cómo el plural es como está tan integrado a la experiencia cristiana, ¿ok? Porque en primera instancia queremos buscar a Dios, ¿verdad que sí? Y buscar a Dios es una decisión personal, ¿cierto o falso? Yo no puedo forzar a nadie a eso. Es una decisión personal. Buscar a Dios, desear la profundización en mi relación con Dios, desear una mayor revelación de la gracia de Dios según la muestra de la Escritura. Pero a la misma vez yo tengo que entender que no se queda ahí. Que la experiencia de vivir el Evangelio me tiene que llevar a mí a entender que el caminar junto a otros creyentes es una herramienta que el Espíritu Santo va a utilizar para madurarme, para enseñarme, para sanarme. Si tú le pides al Señor que te enseñe a perdonar, ¿tú sabes cuál es la mejor escuela para eso? Las relaciones interpersonales. Esa es la mejor escuela. Si tú quieres pedirle al Señor, Señor, enséñame a ser más amoroso. No se aprende a ser más amoroso aislado en una comuna. Usted solo metido en un cuarto. Se aprende a amar interactuando con otras personas. Señor, enséñame a ser más paciente. Dios te va a enseñar a ser paciente. Te vas a rodear de gente que a veces es bien difícil en momentos dados manejar. En el camino, hermanos, una de las cosas que a veces se nos olvida es eso. Pero cuando pensamos en lo que aquí específicamente Lucas, que fue quien escribió el libro de los Hechos, él relata
que el grupo de creyentes que se encontraba en esa iglesia que estaba brotando, esa primera iglesia, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era el fundamento. La enseñanza de la palabra de Dios era su norte. ¿Y cómo será posible que nosotros podamos crecer como discípulos del Señor si no es a través de la palabra? Si no es a través de la palabra, cuando yo la leo en mi casa, cuando la recibo mientras me la predican, cuando la mastico mientras me la enseñan, o cuando la manejamos en una reunión de célula comentando unos a otros lo que creemos o entendemos que Dios quiere hablarnos a través de lo que ahí está escrito. Es por eso que entonces, para que nosotros podamos crecer como discípulos, y eso es un objetivo que tenemos como parte de este año, entendamos que parte de la experiencia de usted ser parte de esto implicará que necesitaremos estar dispuestos y con un corazón abierto a exponernos con sentido de urgencia. Yo soy edificado cuando veo que gente llega a la academia bíblica hambrienta porque desean aprender. Yo soy edificado cuando recibo a hermanos que dicen, se ha anunciado que va a haber una escuela de discípulos que comienza el 17 de febrero para aquellos que han terminado fundamentos de la fe y quieren profundizar un poquito más en la palabra, en la fe. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Esa sed, hermanos, esa sed es la que verdaderamente el Señor está inquietándonos a nosotros a que procuremos tener. ¿Para qué? Para que podamos crecer en el discipulado, podamos crecer como discípulos del Señor. La voluntad de Dios no es que tú te quedes estancado. La voluntad de Dios no es que tú conozcas al Señor de forma superficial. La voluntad de Dios no es que solamente tú digas, sí, soy parte de una iglesia o pertenezco a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. No, la voluntad de Dios es que tú puedas crecer. Pero para que tú puedas crecer, tú necesitas intencionalmente injertarte en el cuerpo, conectarte al cuerpo, como lo hizo la iglesia primitiva, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. No nada más perseveraba en la doctrina, sino también perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y al decir que perseveraban en la comunión los unos con los otros, no es otra cosa que establecer que para la iglesia primitiva eran bien importantes las relaciones. El Dios de la Biblia es un Dios relacional. ¿Sabías tú eso? Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, estamos hablando de la realidad de un Dios en tres personas, que comparten una misma esencia divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Tres personas comparten una misma esencia divina y eternamente se han relacionado entre ellos como personas. Y cuando pensamos en la naturaleza de Dios y pensamos en que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, entendemos que somos seres relacionales. ¿Por qué? Porque tenemos la marca de la imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto esa necesidad en nosotros. En el huerto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dijo, te bendigo para que te puedas reproducir y puedas hacer familia. Porque necesitamos, amado, la voluntad del Señor para aquellos que Él ha salvado. No es que tú vivas la experiencia cristiana en el aislamiento. Necesitamos, así como perseveramos en la Escritura, necesitamos perseverar en la comunión, en la experiencia de comunidad y de familia. ¿Por qué? Porque esos son los medios que Dios va a utilizar para que tú puedas crecer como discípulo. Tú no vas a crecer como discípula, como discípulo del Señor, solo, aislado. ¿Sabes en qué también ellos perseveraban? Dice el texto, vaya conmigo en el capítulo 2, verso 42, en el partimiento del pan. Y cuando hablamos del partimiento del pan, principalmente no queda usted que ese es el pan que llevan al refrigerio después de cada célula. No es pan con mantequilla y con chocolatito, no es eso. El partimiento del pan implica que compartían la Santa Cena. ¿Okay? Compartían la Santa Cena. Lo que acabamos nosotros de hacer era algo bien importante para ellos. ¿Por qué? Porque les hacía recordar su identidad. Les hacía recordar quiénes ellos eran en realidad, qué los definía. Y yo te pregunto, ¿qué te define a ti? ¿Qué te define a ti?
Hay veces que entramos en confusión en un mundo donde recibimos tanto bombardeo de información. Hay veces que nos podemos confundir y necesitamos a otros que vengan o a alguien que nos recuerde quiénes somos. Y por eso cuando venimos un domingo en la mañana, primer domingo de mes, a celebrar la Santa Cena, tú sabes que yo pienso, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, pero es una oportunidad para yo recordar quién soy en Cristo, quién soy en Dios. Y lo que soy es por lo que Él hizo por mí. Soy hijo de Dios porque por el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Así que para que tú puedas, escúchame bien, crecer como discípula del Señor, necesitas perseverar en la palabra, ¿sí? Necesitas unirte a los desafíos como hemos nosotros presentado de leer la Biblia a aquellos que estén dispuestos y lo puedan hacer y lo deseen en un año. Pues claro que sí. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos echarnos ahí el aire de que yo leí la Biblia en un año, tú no. Yo soy más espiritual que tú. Mentira, no. Aquí no hay nadie más espiritual que otro. Todos somos pecadores en proceso de recuperación. Pero aquellos que quieren crecer se esfuerzan y actúan. Aquellos que quieren crecer se esfuerzan y actúan en perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en la verdad revelada de Dios. Buscando oportunidades para conectar con otros en la experiencia de la iglesia, porque esa experiencia es el entorno que Dios utiliza para gestionar el crecimiento espiritual en tu vida. Pero también la comunión y las relaciones, ¿por qué? Porque Dios te enseñará a aplicar principios que aprendes en la doctrina y la enseñanza. ¿Dónde? En las relaciones. Porque usted cree que cuando un maestro se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Qué es lo más importante de la revelación escritural? Danos aquí una maravillosa iluminación de esas verdades. Y Jesús le dijo, pues lo más importante es sencillo. Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley y los profetas. En eso se cumple todo. Y con eso que estaba entendiendo Jesús y que comunicó Jesús. Hermanos, que la experiencia de comunidad debe ser una prioridad para nosotros como iglesia. Bien importante, hermano. Yo le digo la verdad, 38 años de mi vida, yo los he vivido en la experiencia de iglesia. Yo soy jovencito, no empiece a calcular. Yo soy jovencito, me veo levemente usado, pero soy jovencito. Y en 38 años, hermanos, de haber visto la dinámica de la experiencia de iglesia, yo he visto muchas cosas. He visto muchas cosas y cuando hay gente que me dice, es que está difícil, en la iglesia yo he vivido experiencias que ni siquiera con mis amigos en el trabajo, pero difícil que ha sido. Yo he visto cosas feísimas en la iglesia que no quiero saber de la iglesia. Y si bien es cierto que el pecado y la rebelión de muchas personas ha dañado la iglesia, a la misma vez, hermanos, la iglesia, no importa la condición, una iglesia en la que se enseña la sana doctrina, una iglesia en donde agradar a Dios es el centro, aun cuando hayan vicisitudes, gente difícil. Aquí no hay gente así, yo sé que aquí no hay, eso está en otras sedes. Aquí no, aun cuando haya conflicto los unos con los otros, aun cuando haya molestia, aun cuando haya gente que no me caiga bien, aun cuando... Sepa usted, hermano, que cuando se tiene como meta agradar a Dios, Dios va a utilizar eso para formarte. Yo he aprendido, hermano, por ejemplo, yo he aprendido como pastor en mis inicios, yo así bien novato en el ministerio, tomaba las cosas bien personal. Y un pastor que toma las cosas bien personal siempre no va a durar un año como pastor, porque imagínate, del pastor, mucha gente, como decíamos ayer, no somos billetes de $100. No le caemos bien a todo el mundo. Y de alguna forma yo recuerdo que en un momento dado de mi vida, yo tomaba las cosas muy personal. Gente se iba de la iglesia o gente expresaba molestia o decía cosas y yo me enojaba y yo me resentía con la gente y en el camino entendí, pero lo entendí a cantazo limpio, sufriendo y enfrentándome a mi propio egoísmo y a mi orgullo, de que en la iglesia estamos lidiando con personas pecadoras, de los cuales yo soy uno de ellos. Y que como gente pecadora,
Dios nos está santificando. ¿Sabías eso? Y aquel a quien Dios está santificando, Dios lo está perfeccionando. Dios está formando a Cristo en nuestra vida. Y hay cosas, hermanos, que todavía Dios necesita ayudarnos a madurar. Yo tengo cosas en mi vida, hay áreas en mi vida en las que todavía Dios me está ayudando a crecer, en las que estoy maduro, porque Dios no nos ha completado. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6 o 9, que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y todavía Cristo no ha venido. Significa que todavía parece que le queda trabajo con nosotros. ¿Cuántos se miran a ustedes y dicen, wow, todavía a Dios le queda mucho por hacer en mi vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues si ese eres tú, ¿sabes qué? Uno de los medios que Dios va a utilizar para que tú puedas avanzar va a ser la comunidad. La comunidad. Uno de los medios que Él va a utilizar para que tú puedas crecer es el cuerpo. Es que estés conectado a la iglesia. Es que estés conectado a los ministerios. Es que estés conectado a una célula. Es que te conectes a las oportunidades de tiempos para reunirnos los varones, las mujeres, los jóvenes, la escuela de discípulos. Yo quiero ser parte de eso, pero yo quiero aprender, leer la Biblia en un año. Yo quiero ser parte de eso, aunque no lo termine, no importa, pero yo voy a hacer mi esfuerzo a llegar hasta donde llegue porque quiero crecer. Hermano, hace falta cristianos que quieran crecer. La iglesia necesita cristianos que quieran crecer. No hace falta cristianos perfectos. No. Hace falta cristianos que deseen crecer. Que revelen el corazón de los creyentes en la iglesia primitiva que fueron llenos del Espíritu Santo, que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué curioso, ¿verdad? La oración dentro de la ecuación del crecimiento y de la perseverancia cristiana. Porque, amados, sin oración, no hay poder espiritual. Sin oración, no habrá conexión con el Salvador. No habrá conexión con el Padre. No habrá llenura del Espíritu Santo y demás estar a hablar de eso. Y yo no sé usted, hermanos, pero cuando uno mira la Escritura, uno se da cuenta de que cuando las cosas se hacen de la manera en la que Dios quiere que se hagan, un efecto sobrenatural ocurre. ¿No se ha dado cuenta usted? Cuando las cosas se hacen a la manera de Dios, los frutos se dan de forma evidente. Y eso es lo que vemos en los versículos 43 en adelante. Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que tenía un concepto claro de Jesús, un concepto claro de la cruz, que fue visitada por el Espíritu Santo y que vivía en la llenura del Espíritu Santo, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que perseveraba en la comunión los unos con los otros, que celaba la comunión, que buscaba celarla, que compartían, perseveraban en el partimiento del pan y que oraban juntos. Allí Dios se manifiesta, allí Dios hace cosas poderosas, que no nada más impactan a la vida de la iglesia, sino también a la comunidad. Y eso fue lo que pasó aquí. Capítulo 43 dice, y sobrevino temor sobre toda persona. Cuando él dice que sobrevino temor sobre toda persona, yo pienso, hermanos, en personas que posiblemente fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Y sobrevino temor en sus vidas por el efecto que estaban viendo en aquellos que perseveraban en estas cosas que les he mencionado. ¿Tú sabes por qué? Porque la decisión que tú tomes de procurar crecer como discípulo, como discípula del Señor, no nada más va a bendecir tu vida, va a inspirar a otros. Hablaba con una hermana que me hizo una pregunta en el tiempo de receso entre la Academia Bíblica y el servicio acerca de cómo yo puedo a mis hijos darles a entender que esto que estamos hablando de el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin, la inminencia de la venida de Cristo, es algo que hay que tomar en serio. Y yo mientras ella me hacía la pregunta, yo decía, Señor, dame sabiduría, ¿qué podría hacer? No tengo mucho tiempo para una contestación larga, ya mismo empieza el servicio. Y vino a mi mente, tu vida, ¿cómo tú vivas? ¿Cómo tus hijos te vean vivir ahora para Dios? Les dará a ellos el mensaje de cuán cierto es que tú creas acerca de la venida de Cristo.
Porque cuando tú sabes que te están esperando o que te han invitado a un viaje, eso es mañana o no sabes cuándo, pero desde ya tú te estás preparando. Y cuando te vean preparando, te dicen, oh, este está tomando en serio eso. Para esta persona es serio esto de servir al Señor, porque lo veo que está accionando en esa dirección. Entonces, la verdad es que, seamos honestos, muchas veces hemos tomado como poca cosa o nos hemos dormido en el proceso. Pero fíjese lo que ocurrió en este grupo de personas. Siendo testigos de un grupo de personas que deseaban crecer en el Señor, ¿qué ocurrió? Eso produjo temor en la gente. Y no nada más ocurrió eso. Dice que muchas maravillas y señales empezaron a ocurrir entre ellos. Muchas maravillas y cosas poderosas empezaron a ocurrir. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Para mí, el milagro más grande que puede ocurrir en este tiempo no es que el mar se abra, no es quizás nada más que alguien enfermo se sane. Eso puede ser especial y maravilloso. Para mí el milagro más grande es que una vida pueda ser transformada por el poder de Dios. Eso para mí es el milagro más grande. Que una persona que no crea llegue a creer en Jesús y ahora su vida sea transformada. Que lo que dice 2 Corintios 5:17 se cumpla. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Hermanos, porque hay muchas cosas que se pueden falsificar, pero nada se puede, lo que es la vida transformada, eso no se puede falsificar. Es por eso, hermano, que cuando nosotros oremos y clamemos a Dios buscando que el efecto de lo que ocurre entre nosotros impacte a otros, oremos para que el Señor transforme mi vida, para que el testimonio de lo que tú estás haciendo en mi vida provoque temor de Dios en otros. Y temor de Dios no es miedo, temor de Dios es una conciencia que le lleva a la gente a decir, oh, yo estoy viendo lo que Dios está haciendo en María Elena, Dios es real. Dios es real por como yo veo que Mauricio trata a su familia. Dios es real por como yo veo a Katy, por como yo veo a los jóvenes de esa iglesia. Dios es real porque yo veo que esos jóvenes de esa iglesia aman a Dios. Dios es real. Si no, nosotros nos vamos a quizás gastar diciendo palabras. Y ¿sabe qué? La gente no tendrá temor de Dios. No sé por qué, pero Dios ha puesto en la iglesia la responsabilidad de que el mundo tema a Dios. ¿Sabías tú eso? Dios ha puesto en la iglesia, porque como nosotros vivamos de alguna manera, va a dar testimonio de cuán real es el Dios al que nosotros servimos. Dice ahí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Porque cuando se cree y se vive en comunidad, siempre hay un corazón dispuesto ¿a qué? A ver cómo yo puedo bendecir al que está a mi lado. Y cómo en el aspecto de familia buscamos bendecirnos. Entre nosotros como iglesia tiene que haber, como producto de lo que Dios hace en nuestra vida, una disposición en la dinámica de la membresía, del pueblo, de la comunidad, ver cómo nos podemos bendecir. Ver cómo podemos bendecir. Usted y yo debemos estar hoy aquí pensando, ¿quién estará en necesidad en la iglesia? ¿A quién yo podré en la semana llamar para orar con él? Y pensamos que el pastor es quien tiene que hacerlo. Se le paga para que lo haga. El pastor lo tiene que hacer, por supuesto, ese es su llamado. Pero la comunidad, el cuerpo, no es cabeza solamente. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos órganos. Y en el proceso de crecer, hermanos, Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento de bendición para otros. ¿Tú quieres serlo? ¿Tú quieres ser un instrumento de bendición para otros? Yo creo que sí. Dios desea usarte. Aquí vemos una disposición extrema que cuando usted ve en la escritura algo que puede parecer extremo, sepa que un mensaje se quiere llevar. Y aquí menciona algo y dice que el punto de comunión íntima entre los que eran parte de la iglesia, dice que vendían las propiedades que tenían y las repartían para bendecirse los unos a los otros, buscando bendecirse. Recuerde, esta era una disposición no obligada, era una disposición generosa. Se apagó esto, se quedó sin batería.
Una disposición generosa. ¿Puedo tomar el otro? Sí. Sí, ok. Una disposición generosa de parte de aquellos en quienes Dios estaba haciendo algo. El Dios al cual tú y yo le servimos es un Dios generoso. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios generoso, bien generoso. Y cuando tú vives conociendo a ese Dios que es generoso, ¿tú vas a qué? Tú vas a empezar a parecerte a aquellas personas con las cuales pasas mucho de tu tiempo. Tú empezarás a desarrollar costumbres que van en línea con aquellas personas con las cuales compartes mucho. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso me hace pensar que se reunían en un local, pero también se reunían en las casas como lo hacemos nosotros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me llama la atención de este pasaje el hecho de que esta iglesia vivía el Evangelio. Y mientras vivían el Evangelio, mientras practicaban el Evangelio, mientras vivían juntos el Evangelio, ¿sabes qué? Dios intervenía y traía convicción a aquellos a quienes Él deseaba añadir. ¿Es esto una pauta que debe llevarnos a nosotros a decir, no, yo no voy a evangelizar ni a compartir mi fe porque es Dios quien añade? No. Es una que nos debe a nosotros afirmar en el hecho de que una iglesia que ama a Dios, que ama la palabra, que se aman los unos a los otros, que viven en comunión, que oran juntos, que parten el pan juntos, que viven un evangelio real. Esa iglesia, ¿sabes qué, hermano? Será una iglesia irresistible. Y un medio poderoso que Dios utilizará para provocar en aquellos que desde afuera pueden mirar y definir e identificar, Dios es real. Dios es real. En un mundo donde hay tanto engaño, la gente anda buscando algo que sea real. ¿Ha visto usted la revolución de los reality shows? Eso ha sido increíble. A mí no me gustan mucho. ¿A quién le gustan los reality shows? Posiblemente a muchos de ustedes. Hay gente que le encanta. Los ratings de los reality shows, yo recuerdo cuando eso salió, eso fue una revolución. ¿Por qué a la gente le gustaba tanto eso de reality show? De mirar a una persona haciendo boberías, tonterías en el día, ¿no? Y horas ahí mirando el reality show. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta saber la realidad, lo real. La gente está cansada de la superficialidad. La gente está cansada. La gente, de hecho, millones y millones, la industria del entretenimiento hace tratando de buscar cuál es la realidad de la vida de los artistas y de los deportistas y gente que admiramos. Queremos saber un poco más de ellos. Hay gente que se les va detrás en sus vacaciones a filmar y buscando. Y eso vende. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber. La gente quiere conocer la realidad. En un mundo donde hay tanto engaño, tanta superficialidad. La gente quiere ver cómo se ve la gente tal como son. ¿Usted no cree que nosotros en este tiempo hemos sido testigos del efecto negativo de un evangelio, de una dinámica, ¿verdad? De iglesias múltiples? Vivimos en un lugar donde muchísimas iglesias, ¿verdad que sí? Usted va a una iglesia cerca de la esquina. Pero la condición del lugar donde estamos no mejora, empeora. La condición posiblemente de las familias o de las personas en los mismos grupos no mejora. Los mismos problemas de aquellos que están sin Cristo son los que vemos en la iglesia. Entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? No hay deseo de crecer en el Señor. No hay deseo de crecer en el Señor. Pero Dios nos está hablando para que en este tiempo, ¿verdad?, nosotros aprovechemos esta coyuntura de Dios, en donde Él nos está invitando a que vivamos la experiencia de un evangelio real. Hombre que estás aquí, tú necesitas vivir un evangelio real. Joven que estás aquí, Dios te está llamando a que vivas un evangelio real. Mujer que estás aquí, Dios te está llamando a que formes hijos en la gracia de Él, pero para ello necesitarás vivir un evangelio real. Ya basta de jugar.
de jugar a esta experiencia de ser creyente. Dios te está llamando a que vivas o vives para Dios radicalmente o mejor no. Jesús no tuvo reparos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él trepó la vara muy alta. No porque andaba buscando gente perfecta. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta. Dios no espera que tú cambies para que tú puedas vivir para Él. Dios espera que tú estés dispuesto a que Él te cambie. Hay gente dispuesta aquí. Dios te está llamando porque quiere usarte. Vivir el Evangelio juntos, hermanos, para crecer en el Evangelio juntos, para dar fruto para Dios juntos, es el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero dejarte con estos dos versos bíblicos y nos vamos. Lucas 9:23. Quizás lo he dicho ya de antemano, pero vamos a leerlo. Lucas 9:23. Dice así, Lucas 9:23. Vamos a leer desde el 18. Esto fue luego de Jesús haber alimentado a una multitud de 5,000 personas. Dice, mientras Jesús oraba a solas, porque Jesús se fue a orar a solas, lo querían entronar como rey. Dice, este rey nos da comida, este hombre es el que queremos como rey, nos da de comer, y comida buena, pescado y pan. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Qué dicen? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro les respondió, porque escucha bien, a Dios le preocupa parece que muy poco lo que la gente de afuera piensa acerca de él. Porque al fin y al cabo no conocen a Cristo o no se definen como creyentes. Pero aquellos que dicen que son seguidores de Cristo deben saber bien quién es aquel a quien siguen. Y por eso aquí vemos que Jesús le pregunta a sus discípulos, la gente dice que tú eres Elías, no me importa que la gente esté confundida acerca de quién yo soy. Porque tú vivirás de acuerdo a quien tú creas que Jesús es. Tu vida será el reflejo de lo que tú creas acerca de quién es Jesús. Si tú crees que Jesús es el Señor, tú le obedecerás. Si tú crees que Jesús es tu Salvador, vivirás agradecido. Pero si tú crees que Jesús es el Dios que tú acudes a Él cuando lo necesitas, pues solamente cuando lo necesites vas a acudir a Él. Pero Jesús estaba muy determinado y le preguntó a Pedro y le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió. Pedro, hermanos, Pedro de todos los discípulos, Pedro era el personaje más particular. ¿Verdad que sí? Pedro era terco, Pedro era impetuoso, Pedro no pensaba las cosas antes de decirlas. Pedro era tremendo. Hasta cuando vio a Jesús caminando por las aguas, le dijo, hey, yo también quiero eso. Era atrevido. Y ese mismo imperfecto, ese Pedro imperfecto, le dice, pero Pedro respondió, el Cristo de Dios, ese eres tú, el Cristo de Dios. Pero él advirtiéndoles severamente les mandó que no dijeran a nadie acerca de esto. Y de hecho otros pasajes como Mateo hablan de cómo eso que Pedro confesó no fue producto de su ingenio, sino de la revelación de Dios. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el que tú desarrolles una conciencia clara de quién es Jesús no será producto de tu propio esfuerzo, sino será producto de la intervención milagrosa de Dios sobre tu vida. Y esa es la intervención que yo quiero en mi vida, que tú debes desear, para que podamos tener una conciencia clara de quién es Jesús. Las vendas de nuestros ojos, la ceguera espiritual,
Hermanos, la contaminación de nuestra incredulidad necesita ser, mire, las vendas, la muralla de la incredulidad necesita ser removida para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es Jesús. Y cuando nos demos cuenta de quién es Jesús, nos daremos cuenta de quién somos nosotros. Hay gente que no sabe quiénes son, no tienen identidad, viven tratando de imitar a otras personas. Viven confundidos, frustrados por lo que les falta, por lo que tiene el otro, por lo que le falta al otro. Tienen complejos de identidad, de inferioridad, de superioridad, lo que sean. ¿Por qué? ¿Por qué luchan con ellos mismos? Porque no conocen a Jesús. Si tú conoces a Jesús en su gloria, tú vas a descubrir quién eres y te darás cuenta que eres un pecador que por gracia has sido salvo y que solo puede vivir si vive en dependencia del Dios del cielo. Más adelante dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En resumidas cuentas, hermanos, el llamado en esta tarde es sencillo. El llamado en esta tarde es a que procuremos ser parte. El llamado en esta mañana es a que nosotros nos afirmemos en el desafío de lo que la iglesia primitiva nos ha presentado como perfil. Un llamado a perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, a perseverar en la comunión los unos con los otros, a perseverar en el partimiento del pan, a perseverar en la oración, a ser parte del cuerpo, porque la experiencia del cuerpo es una de las herramientas que Dios usará para ayudarme a crecer como discípulo, como discípula del Señor. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué oportunidades esta iglesia va a presentar? Dale más adelante. ¿Qué oportunidades esta iglesia va a presentar como opciones para ti? Para que tú puedas disfrutar de esta experiencia de crecer como discípulo. Pues hermano, usted se dará cuenta que en cada ministerio vamos a impulsar a que entre reunión y reunión hayan dinámicas en las cuales, fuera de la experiencia de reunión, nos podamos apoyar mutuamente a crecer en el Señor. Y eso usted lo verá en el proceso de cada ministerio, entre las mujeres, entre los jóvenes, entre los varones. Así que ánimo, sé parte, hermanos, sé parte, porque para que podamos crecer como discípulos, nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Porque usted cree que al enemigo le encanta sembrar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso detiene el crecimiento de la iglesia. Eso detiene el crecimiento, el avance de la iglesia. Y también le da un testimonio torcido al mundo del evangelio. ¿Okay? Por eso no le hagamos el trabajo más fácil al enemigo. Amémonos los unos a los otros. Busquemos a Dios. Seamos humildes. Pidamos perdón. Perdonemos. Nos equivocamos. Caramba, yo me voy a equivocar muchas veces y le tendré que pedir perdón a muchos de ustedes. Somos falibles, pero Dios no. El evangelio de la gracia necesita ser uno que vivamos y que compartamos con otros. La escuela de discípulos es otra iniciativa que comienza el 17 de febrero. Es un proceso de un año donde pasamos por distintos temas. Para hermanos que han terminado Fundamentos de la Fe, les invitamos a que sean parte de esto. El deseo es desarrollar líderes, hermanos, hermanas que se metan en el ministerio y sirvan en áreas de necesidad y puedan crecer. ¿Cómo vamos a procurar que este objetivo se cumpla? Animando a la gente a que lea la Biblia. Si usted no tiene el marcador de febrero, de desafío 365 cronológico, vamos a estar leyendo la Biblia de forma cronológica, acérquese a mí. Me quedan algunos por ahí, lo enviamos por el chat, si no, le sacamos copia, algunos más. Pero ánimo, lea la palabra, lea la Biblia. Su vida no va a ser igual. ¿Qué tal si estamos de pie? Y oramos al Señor. Y si estás ahí hoy, cierra tus ojitos. Si estás con nosotros aquí hoy,
todavía no le has entregado tu vida a Cristo, Jesús te ama. Jesús te ama. Si todavía tú no has confesado a Jesús como el Salvador de tu vida, quiero decirte, Él te ama. Él murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados y resucitó al tercer día para darte una vida nueva, para darte vida eterna. Dice la Biblia que el Señor Jesús vino para salvar a los pecadores. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que ponga en Él su confianza no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que no me quiero ir de aquí. Si hubiera alguien que quiere entregarle su vida a Jesús, se arrepiente de sus pecados y dice, Señor, sé tú mi Salvador, sálvame, yo necesito que tú me rescates, estoy perdido. Levanta tu mano ahí donde estás para poder orar por ti y guiarte a Cristo. Levanta tu mano. Pero si a la misma vez hoy tú estás también entre nosotros, eres creyente y estás haciendo un compromiso de unirte a la dirección que como iglesia Dios tiene para nosotros en este año, deseando crecer como discípulos. ¿Okay? Yo estoy aquí, soy parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en la sede en Arlington. Yo estoy aquí porque quiero buscar más a Dios y porque quiero crecer como discípulo. Amén. Si tú estás con ese objetivo, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Estás en el lugar perfecto. Queremos ayudarte a que esa sea la dirección de tu vida y a que puedas cumplir el objetivo. Y ahí pide la ayuda al Señor y haz un compromiso con Dios en seguir ese objetivo. Padre, culminando este servicio hoy, Señor, queremos darte gracias y queremos bendecirte, queremos glorificarte a ti, Señor. Oh, tú eres bueno. Gracias por habernos concedido este tiempo especial. Te pedimos, Señor, que si entre nosotros hubiera alguien que todavía no te ha entregado su vida a ti, Señor, sea inquietado por tu espíritu a hacerlo. Pero también, Dios mío, nosotros quizás, muchos de los que aquí estamos, que deseamos, Padre, ser parte de tu agenda en este tiempo, te pedimos que nos ayudes a desear crecer en ti y a desear, Dios mío, caminar de la mano tuya como discípulos tuyos, Señor, apoyándonos unos a otros, perseverando juntos en la doctrina de los apóstoles, perseverando en la oración, perseverando en la comunión unos con otros. Señor, guárdanos, rodéanos, Padre. Cumple tu propósito en nuestra iglesia. Sigue ayudándonos a avanzar en la fe para que el mundo pueda temer, para que los que nos rodean puedan, Señor, reconocer que tú eres real, Señor. Que cuando la gente pueda ver cómo nos amamos, puedan, Señor, reconocer que tú eres real, que vivimos un evangelio genuino. Que cuando la gente pueda ver el fruto de nuestra vida imperfecta, pero rendida a ti, puedan reconocer que tú eres un Dios de esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos del mal, del pecado, líbranos de rebelarnos contra ti, líbranos, Padre amado, de vivir una doble vida y de vivir un evangelio superficial. Ayúdanos a amarte genuinamente, Señor, y a temerte. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Y concédenos una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una semana de bendición.